Hola, buenos días. Bueno, espero que estén descansados, les haya servido el periodo de vacaciones, ¿cierto? Para retomar un poquito con más energía el trabajo que nos viene ahora. Eh, bueno, en resumen, llevamos 2 semanas de clase, obviamente no estamos considerando la semana de vacaciones. Respecto a las clases, llevamos en la clase número 5 hoy. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Vamos a revisar en detalle todo el tema del movimiento en 2D, el movimiento de proyectiles. Recuerden que algo conversamos en la última clase, pero la lógica era hoy día verlo en detalle, retomando un poco parte de lo que estaba programado en la clase 4, la parte final, y también revisar varios ejemplos que están ahí como propuestos, y si no alcanzamos alguno lo vamos a terminar el día miércoles. Recuerden que los contenidos de esta semana y la próxima todavía son parte del contenido del certamen 1, donde consideramos desde la parte de vectores y movimiento en una dimensión, que ya lo revisamos la primera semana. Tuvimos el control, la tarea número 1, que se entregó el día viernes 10 de septiembre junto con el control, y hoy día vamos ya a trabajar entre hoy, mañana y el próximo lunes los contenidos de la cinemática en 2 dimensiones, que esencialmente considera el tema de movimiento de proyectiles, movimiento en 2D. Hoy día vamos a revisar en detalle el modelo que ocupamos ahí, y también la parte del movimiento en dos dimensiones, pero con el tema del movimiento circular. Por lo tanto, vamos a ver también el movimiento circular dentro de esta semana, la parte del movimiento de una partícula, el movimiento con aceleración constante, o sea, perdón, con rapidez constante y aceleración solamente de tipo radial. Y también vamos a ver casos ya con movimiento con aceleración y una modelación que va por el lado también de la parte de la parte de movimiento angular, de las variables angulares, ¿cierto? Y que también nos va a ser de útil para la parte de análisis ya después de movimientos de cuerpos rígidos, por ejemplo, que están girando. Pero la parte de cinemática es el contenido que vamos a trabajar entre esta y la próxima semana. Entonces, actividades de evaluación, recuerden, las próximas son para el viernes 1 de octubre. La tarea número 2 se va a publicar habitualmente una semana antes, probablemente este viernes, y vamos a tener plazo de entrega el mismo día viernes, previo al control, que ya ustedes ya tuvieron la experiencia del primero. La logística es en el mismo horario que estén inscritos. Cualquier problema de cambio se ve al final. Esperamos que la mayoría pueda darlo en el mismo horario, y de la misma lógica, el mismo formato del control número 1. Y recuerden que ya en prácticamente 2 semanas y media, 3 semanas, como tenemos un sistema de 3 certámenes, el día viernes 8 de octubre está programado el certamen número 1, que incluye todo lo que es el contenido de cinemática y la parte de dinámica. Más o menos como lo conversamos de un comienzo, como un tercio de los contenidos del curso es lo que evaluamos en esa primera instancia. ¿Ok? Entonces, recuerden, en el aula está toda la información. De a poco vamos a ir actualizando. Probablemente entre hoy y mañana voy a publicar las versiones de los controles con soluciones, los controles que se tomaron el viernes pasado, y también en la parte de evaluaciones anteriores estamos incorporando controles, certámenes, cierto material de semestres anteriores. La lógica también ahí no vamos a colocar todo de inmediato, porque gran parte de esos contenidos todavía no se evalúan en esta primera parte del curso. Ok, pues entonces, dudas, consultas, algún tema operativo. Recuerden, tuvimos toda esta semana sin actividades. Ya mañana, o sea, entre hoy ya se reinician todo lo que es la parte de laboratorio y ayudantía. Atento a toda esa información a través de la página de Habla y la información que esté disponible ahí. Entonces, vamos a partir revisando la presentación. Aquí ustedes ya la tienen en su poder, que está en la página 2 de Habla, pero que vamos a explicar un poco y a revisar en detalle los principales contenidos de esta modelación del movimiento en 2 dimensiones. Y también ¿cierto? Hay una página donde vamos a ver una simulación que ustedes pueden revisar con el tema con esta misma modelación para problemas de proyectiles, que puede ser bastante útil al momento de plantear un problema, resolverlo. Pero obviamente lo importante es que cuando haya que construir un modelo lo vamos a hacer a través de la metodología que está presentada en esta presentación, también aplicada con algunos casos con la parte trabajando bien la parte de geometría,
pero puede servir como buena referencia esta página que sale aquí en la misma presentación. Entonces, si vamos mirando acá esta presentación, ¿cierto? Bueno, el tema esencial, como comentábamos, entre la clase, la última que tuvimos y la clase de hoy, es esto del movimiento que llamamos nosotros movimiento de proyectiles, movimiento que entra dentro de la lógica del movimiento en dos dimensiones. Habitualmente también un nombre que muchas veces se maneja es cuando se habla del movimiento parabólico, ¿cierto? Un poco siguiendo la forma que experimenta o la trayectoria que tiene este cuerpo habitualmente en el movimiento. Entonces, en la segunda lámina de la PPT, ¿cierto? Está ahí incluido el link, llegar y copiarlo de una página de la Universidad de Colorado, que es bastante útil para poder simular, poder ver más o menos qué ocurre en este movimiento, con varias cantidades que son importantes, la parte vectorial, entender bien de qué vectores estamos trabajando acá al momento de eh, identificar cuando hablamos de desplazamiento, cuando hablamos de la trayectoria, que no es un vector, sino que el recorrido que hace el curso, ¿cierto? Incluso esta página tiene la ventaja que se pueden incorporar otros elementos que complican un poco el modelo, como por ejemplo resistencia con el aire, que habitualmente en los modelos que trabajamos nosotros ideales, por ejemplo, una pelota, una piedra, un pequeño cuerpo que se mueve en una trayectoria de este tipo, consideramos que no tiene resistencia con el aire, porque ahí el modelo ya se complica bastante. Y también acá, bueno, ¿cierto? Acá también hay varios videos más en la misma presentación donde, ¿cierto? También están la parte de los vectores y la parte con, ¿cierto? Cómo se relaciona esto con el movimiento con aceleración constante. Recuerden que siempre hay más material en la página de aula y todos estos links que el material que realmente alcanzamos a ver en clase, porque aquí la idea es ir revisando lo más importante y también es parte del trabajo de ustedes y ir mirando, ¿cierto? Cualquier duda la vamos resolviendo. Entonces, en general, déjenme checar un poquito esto. Bueno, retomando un poquito lo que vimos ya hace 2 semanas en tiempo real, pero en tiempo de clase prácticamente hace como una semana, un poco más. Lo primero, siempre vamos a considerar para todos los efectos, para simplificar los cálculos, en los modelos, ¿cierto? Los cálculos de cantidades que nos interesen, en la modelación, el movimiento con una aceleración constante vertical en dirección hacia abajo y tiene una magnitud cercana a 10 metros partido por segundo al cuadrado, ¿cierto? Aproximamos la aceleración de gravedad a este valor. Y hasta el momento nosotros trabajamos ya con modelos donde el movimiento solamente ocurría en una dimensión y verticalmente en una dimensión llegábamos a ecuaciones como esta, donde acá, por ejemplo, podíamos considerar nosotros en un intervalo de tiempo acá, fíjense que el delta X ahora mismo está nombrado como eje X, el eje en este caso, ahora mismo desde el punto de vista conceptual. Y, por ejemplo, el movimiento acá, habitualmente lo considerábamos con una velocidad inicial y en un cambio de posición en un delta de tiempo, ¿cierto? Podíamos obtener cuánto era el delta X. Si ustedes miran esta ecuación, por ejemplo, según la modelación que vimos nosotros anteriormente, asumiendo un eje. Recuerden que el paso número 3, más o menos de 3, 4 del modelo, en una dimensión era elegir el sistema de referencia. Si uno mira esta ecuación, se puede dar cuenta de inmediato que el G es positivo. ¿Por qué? Porque se está considerando como que el sistema va en dirección, el eje X que estamos poniendo aquí, hacia abajo. Por lo tanto, si un cuerpo lo lanzaron para arriba, por ejemplo, tendría velocidad negativa, pero el G sería positivo. Esto un poco si el modelo lo viéramos en una dimensión. Ahora, también podríamos haber tenido un modelo considerando el eje Y o el eje X hacia arriba positivo y el G en este caso hubiera sido un valor negativo. Pero acá ustedes ven esta ecuación del lado de una dimensión, no hay ninguna flechita de vector porque estamos hablando de todavía componentes de un vector en dirección vertical. ¿Pero qué nos interesa en esta parte de dos dimensiones? Ahora ya vamos a trabajar esto con vectores, o sea, el desplazamiento ya no va a ocurrir solamente en la dirección del eje vertical, sino que en un movimiento parabólico, me imagino un movimiento que hay un lanzamiento con un ángulo distinto del ángulo hacia arriba o hacia abajo, el cuerpo ya no se va a poder mover en la trayectoria de la misma dirección original porque esta aceleración G tiene una dirección que es distinta a la velocidad inicial. Entonces la velocidad del cuerpo va a ir cambiando, pero además de cambiar de magnitud, va a cambiar de dirección. Y esto va a hacer que, por ejemplo,
si yo quiero conocer o determinar el desplazamiento desde un punto inicial a lo que pasa un intervalo de tiempo delta t, voy a tener que hacer esta suma para el desplazamiento de estas dos cantidades vectoriales acá, vectoriales porque tiene el término del vector velocidad inicial, un delta t que es una cantidad positiva escalar, por lo tanto es una multiplicación de un vector por un escalar, y este término también tiene un factor de delta t al cuadrado, que también es una cantidad escalar que multiplica el factor de g partido por 2. ¿Cierto? Un parecido acá, pero esto es una ecuación vectorial. Y lo mismo para la velocidad, donde la velocidad en un intervalo de tiempo delta t posterior al lanzamiento va a tener un término que depende de la velocidad inicial y un término que va a depender de la aceleración multiplicada por el delta de tiempo. Y esta ecuación vectorial se refiere a que ya vamos a tener que hacer un modelo sumando vectores y ocupando trigonometría, ¿cierto? Manejando bien los temas de geometría, teorema del seno, teorema del coseno, todo depende del problema que estemos analizando. Vamos a alcanzar a ver por lo menos 2 o 3 ejemplos ahora, uno que está acá y dos que están propuestos, donde se ven distintos casos para esta modelación. Entonces recuerden que también uno de los objetivos del curso es esto de construir modelos, o sea, más que llegar a un resultado numérico, a ustedes se les va a pedir plantear las ecuaciones, en este caso vectoriales, dibujar, por ejemplo, triángulos de vectores y ocupando ese modelo resolver la cantidad que se esté pidiendo. Entonces, por ejemplo, acá en esta presentación está mostrado cómo construiríamos un modelo para la siguiente situación. Imagínense que acá está idealizado el caso de un típico juego, por ejemplo, en un circo, algo parecido, de un lanzamiento de una persona, se refiere a una persona de 70 kilogramos aproximadamente. Nos vamos a dar cuenta que todavía la masa no nos va a importar mucho porque en este caso la modelación todavía es con la parte de cinemática, no nos estamos metiendo con el tema de fuerza aún, donde sí que va a importar cuánto es la magnitud de la fuerza-peso, la fuerza que le estamos aplicando, ¿cierto?, para que se produzca el disparo. Pero estamos suponiendo un juego donde se lanza una persona por un cañón de una altura de 5 metros respecto a un nivel de referencia, un ángulo de inclinación, ¿cierto? Habitualmente el ángulo se va a medir respecto a la dirección horizontal, pero dependiendo del problema pueden haber situaciones donde se indique otro ángulo y ahí hay que ver cómo se adapta ese modelo, ¿cierto? El ángulo, cómo lo incorporamos en nuestro modelo de triángulos. Por ejemplo, hay un problema más adelante donde se indica que cae una moneda desde el techo, pero cae con un ángulo medido respecto a la horizontal, pero hacia abajo. Habitualmente los ángulos los vamos a trabajar en grados, ¿cierto? El número más fácil o la forma más fácil de observarlo. Si hablamos de radianes, muchas veces no nos imaginamos cuánto es tantos radianes. Por lo tanto, la primera recomendación, como siempre lo hemos visto, cuando trabajen con calculadora, ya sea online o en el teléfono, o lo que sea, fijarse bien que esté el modo de los ángulos bien puesto para que los números sean correctos. Y lo que me están dando es la situación del movimiento, la situación inicial, de donde parte, de una altura de 5 metros, y que después, de un intervalo de tiempo que todavía no se conoce, me dan que aterriza a una distancia de 21 metros, ¿cierto? Eso se refiere medida la distancia horizontalmente, y la idea es, bueno, ¿cuál es la rapidez inicial que imparte el cañón a la persona llamada aquí el humano bala? En este caso, rapidez se refiere a la magnitud de la velocidad, porque ya conocemos la otra parte de la velocidad que es el ángulo. Sabemos que el disparo ocurre con este ángulo de 30 grados. Entonces, este dibujo, por ejemplo, está sacado de esta misma página donde uno puede hacer la simulación. Por ejemplo, acá se está identificando el punto inicial, ¿cierto? Este dibujo está hecho obviamente aquí por el programa, después vamos a ver cómo lo puede regular. Voy a cambiar de página. Los 5 metros me está indicando una altura de referencia respecto a un nivel que es el nivel más bajo en el cual podría llegar la persona, y estamos indicando que va a llegar a una distancia de 21 metros, y me indican cuál es la dirección de 30 grados, como les decía, esta medida respecto a una dirección horizontal. Y lo que estamos observando en este dibujo es un poco este modelo, pero a través de los vectores que comentábamos hace un rato, de cuál es el vector desplazamiento. En el caso de un desplazamiento, en cualquier movimiento, ya sea en una, en dos dimensiones, en tres dimensiones, va a ser un vector que va a unir el punto de partida con el punto que me interesa a mí ver dónde está el cuerpo, dónde llegó, por ejemplo, o dónde va en el momento, por ejemplo, si me dicen cuando ha pasado un segundo,
es el vector que une el punto inicial con el punto que en este caso me interesa, que acá el desplazamiento que yo quiero analizar es desde que se dispara hasta el momento que la persona llega a una distancia de 21 metros. O sea, acá el vector verde sería el vector que representa el desplazamiento, pero fijarse bien que el desplazamiento en los movimientos en dos dimensiones especialmente no corresponde a la trayectoria que el cuerpo va a desarrollar, porque en este caso si observáramos un video del movimiento de la persona, la trayectoria es lo que está marcado acá en forma de una parte de una parábola. Obviamente el movimiento no parte de acá abajo, por lo tanto parte en este punto, y los puntitos que están marcados en colores azules, un poquito, algunos un poquito más anchos que el grosor de la línea, es como que tuviéramos el diagrama estroboscópico que hacíamos originalmente para el movimiento en una dimensión, donde todos los puntos iban en la misma línea. Si el cuerpo bajaba o subía y después bajaba, por ejemplo, los puntos se veían como simétricos uno respecto al otro, a veces cuando el movimiento era solo vertical, pero en este caso la trayectoria parte acá y llega a este punto. O sea, en el mismo instante que se ha desplazado el verde, se ha movido por esta trayectoria, ¿cierto? Y esa es la trayectoria real por la cual va a pasar esta persona que en teoría acá es disparada. Pero fíjense que acá aparecen dos vectores más, el vector azul que está más arriba y el vector rojo, y estos dos vectores en nuestro modelo, y este es el primer modelo que nos interesa, el modelo de desplazamiento, va a representar al término que depende de la velocidad inicial multiplicada por un delta t. En este caso, la velocidad inicial, ya conocemos la dirección, 30 grados, una magnitud que todavía es desconocida en el modelo, y al multiplicar una cantidad que tiene esta dirección, un vector, por una cantidad escalar, a medida que aumenta el tiempo, mientras más grande es delta t, mayor va a ser el tamaño de este vector, pero como delta t es positivo, no va a cambiar la dirección de este vector, pero cuidado que esto no representa que la persona se vaya a mover por esta línea y una vez que llega a este momento, acá arriba va a caer verticalmente. O sea, estos dos vectores van cambiando a medida que pasa el tiempo desde el instante cero hasta el instante delta t que nos va a interesar. Por lo tanto, en este caso, este es el primer término de la ecuación vectorial, b0 por delta t, y el término, en este caso, un medio de g por delta t cuadrado, tiene la dirección vertical hacia abajo, la roja, que es la misma dirección de g, y multiplicada por este factor 1 medio, y el delta t, que es el mismo valor del tiempo que obviamente la persona, o que aparece en el término acá de la velocidad, va a llegar a este punto. Entonces acá, por ejemplo, en este problema de inmediato hay dos cantidades que no conocemos. Sabemos de dónde parte hasta dónde llega, pero no conocemos cuál es la velocidad, su magnitud inicial, y hay otro término que tampoco lo conocemos, que es el delta de tiempo, cuál es el tiempo que va la persona, ¿cierto?, a demorar en toda esa trayectoria. Entonces esto es un poco una presentación de cuál es el modelo que queremos nosotros construir para todas estas situaciones. Como comentaba antes, esto uno lo puede modelar a través de una página, ¿cierto? Aquí yo lo que te estaba explicando recién cuáles son los vectores, ¿cierto? El vector azul, rojo, ya lo comentamos eso, y a través de, por ejemplo, una simulación uno puede hacer cálculos para obtener cuáles son las cantidades desconocidas. O sea, el modelo real es un modelo de la trayectoria a través de esta parábola, esta trayectoria curva, pero lo estamos representando a través de tres vectores, que sería el desplazamiento y el vector velocidad y el vector que tiene que ver con la aceleración. Y acá, ¿por qué se habla que el problema se convierte en un problema de trigonometría? Porque ya tenemos nosotros este triángulo de vectores, pero hay que calcular cantidades que no conocemos. Por ejemplo, si nos vamos a un modelo, para este mismo caso, el mismo triángulo que estaba acá en el dibujito ahí con colores, mostrando un poco el desplazamiento, lo podemos expresar, ¿cierto?, en función de un triángulo. No siempre van a ser triángulos rectángulos acá, por lo tanto, hay que trabajar con teorema del seno, teorema del coseno, o con triángulos más pequeños. Por ejemplo, en este caso, este término es desconocido, B0 por delta t, las dos cantidades desconocidas. Lo que conocemos es, si miramos este triángulo girado en 90 grados, por ejemplo, esta sería como la altura del triángulo, los 21 metros, que correspondería a la distancia horizontal, ¿cierto?, a la cual la persona llega al momento del disparo. Estos 5 metros corresponden a la altura
que hay desde esta punta hacia el nivel en el cual cae la persona. ¿Y qué conoceríamos entonces del triángulo? Este término que es 5, conocemos el ángulo que forma esta línea con la dirección de la velocidad, que serían los 30 grados, y de este lado rojo, ¿cierto? De esta parte también conocemos el valor de G, que como decíamos lo vamos a ocupar como 10, por lo tanto, este término me queda como 5 por delta t cuadrado. Ahora, por ejemplo, en esta parte, también el D es una cantidad que de inmediato se puede calcular porque conocemos los 21 de este lado y conocemos los 5, por lo tanto, este D se puede obtener como la raíz de 21 al cuadrado más 5 al cuadrado, una cantidad que es más grande que 21, pero no es tanta la diferencia. Entonces, acá ya viene la parte que el trabajo algebraico, cuando uno construye este modelo, habitualmente le vamos a pedir nosotros en alguna tarea, un control o un certamen, construir un modelo, pero la construcción del modelo se refiere a lo que estaba mostrando de hacer los triángulos, obtener los lados conocidos, desconocidos, y la segunda parte es aplicar el modelo, y esto consiste en calcular ya las cantidades desconocidas. Por ejemplo, si siempre los triángulos tienen varias formas de trabajarlo. Por ejemplo, se podría haber trabajado en función de este ángulo, que también se puede medir, ¿cierto? La tangente de este ángulo, que la puedo obtener como 5 partido por 21, y conoceríamos el ángulo completo acá. Ocupar de inmediato algunos teoremas como teorema del seno, teorema del coseno. Por ejemplo, este ángulo es conocido también, sabemos que es 60 grados, pero acá, por ejemplo, está resuelto de qué forma, ocupando este triángulo rectángulo que se forma acá adentro. Me queda el término, la hipotenusa por el delta t coseno de 30, me da 21, dos cantidades desconocidas, pero si ocupo el lado contrario, el cateto opuesto, en este caso, me queda B0 por delta t por el seno de 30 grados, igual a este término, que sería 5 delta t cuadrado, ¿cierto? Que es todo el lado rojo, menos los 5 metros que están indicados con la línea punteada verde acá. Y acá ya tenemos las dos ecuaciones que son válidas para, o son útiles para resolver el modelo. Son conocidas las cantidades de seno coseno, y en este caso se obtiene que va a demorar 1,85 segundos en llegar a este punto desde el momento que es disparado, y el valor de la velocidad, su magnitud, ¿cierto? Porque ya sabemos que el ángulo es 30, es aproximadamente 13,1 metros partido por segundo. Acá también, cuidado con las unidades, siempre, si te indican de repente un desplazamiento en otras unidades, ¿cierto? En centímetros, o unidades más grandes, bueno, es un complejo que tiene kilómetros para calcular esto, siempre tiene que estar todo en metros y en segundos para que sea coherente con las unidades de la aceleración. Y recuerden que seno y coseno obviamente tienen, son cantidades dimensionales, por lo tanto tienen que estar los lados del triángulo si ocupamos eso en la misma unidad. Entonces cuidado con esa parte que ya el trabajo de ustedes, la parte del desarrollo algebraico. Entonces, esto es un poco la forma como uno representa o resuelve un problema, primero planteando un modelo, este modelo de desplazamiento que comentábamos, que parte con este dibujito, y una vez que tenemos el modelo, aplicar trigonometría para calcular cantidades. Importante acá que muchas veces puede aparecer en alguna ecuación un delta t, por ejemplo, o dos cantidades de delta de tiempo, porque puede ocurrir que de repente, si ocupamos un cálculo, podría ocurrir que un cuerpo disparado, en este caso, puede pasar dos veces por la misma altura, por ejemplo. Ahí tenemos que estar claros cuál es el que me sirve. De repente, si esto es un disparo de una piedra que se lanza desde abajo, o esta persona humana, por ejemplo, lo disparan de acá, va a pasar dos veces por una altura, por ejemplo, que esté sobre este punto de lanzamiento, y podríamos plantear otro modelo si quisiéramos saber, por ejemplo, en qué momento la persona llega a la mayor altura, ¿cierto? Tendríamos que tener calculado ahí qué pasa con la velocidad en ese momento. O sea, aparte de lo que estoy calculando, uno puede ir incorporando mayores complicaciones si queremos al tema del modelo. Entonces, este es el primer triángulo, o la primera parte en cualquier modelación, que es lo que llamamos el triángulo del modelo de desplazamiento. ¿Dudas? Recuerden, me van interrumpiendo cualquier cosa. Y, por ejemplo, también podríamos preguntarnos, ustedes observan el modelo de la presentación inicial, teníamos dos cantidades que mostrábamos en este término, una ecuación que me permite calcular el desplazamiento y una ecuación, por ejemplo, para calcular la velocidad en algún momento, cuando ha pasado un delta de tiempo, delta t, ¿cierto? Habitualmente le vamos a llamar nosotros delta t al instante
desde el momento inicial al instante que queremos calcular. En este caso, por ejemplo, sería, si quisiéramos calcular o resolver esta pregunta, si nos preguntamos cómo obtenemos con qué velocidad el humano llegaría al suelo, porque claramente la velocidad es una cantidad vectorial que va cambiando, para nosotros delta t en este caso sería el valor de 1,85. Ese es el momento de interés al momento de calcular la velocidad. Ahora, tal como en el modelo anterior, nos encontramos con triángulos y vamos a tener, si miramos esta ecuación, un término como el azul que va a representar el velocidad inicial. Esto es una cantidad que en este caso la calculamos también recién acá con un valor de 13,1, o sea, ya se conoce este lado para este triángulo, y este término tiene una cantidad también conocida, el lado rojo, porque conocemos el valor de G, que es de 10, multiplicado por el delta de tiempo, que en este problema ya fue calculado anteriormente, por lo tanto, sabemos que este triángulo tiene perdón, un lado de 10 metros por segundo multiplicado por el 1,85, también sabemos cuál es el valor de todo ese lado, y nuevamente nos encontramos con suma de vectores. El azul más el rojo nos da el vector verde, y este sería el vector, por ejemplo, de la velocidad con que va a llegar la persona al piso, al punto que está ubicado a 21 metros, en el instante que ya conocemos que es delta t 1,85. O sea, lo que les comentaba, lo podemos ver directamente en este triángulo, y acá ya conocemos este ángulo de 30, conocemos este ángulo de 60, obviamente ahí se produce la altura de este triángulo, y en este caso, esta cantidad, no, cuidado acá, no son los 21 metros, porque estamos hablando de un triángulo de velocidad. Por ejemplo, estas cantidades no tienen unidad acá, pero todas están indicadas en metros partido por segundo. 13,1 metros partido por segundo, esto es 18,5 metros partido por segundo, y obviamente esta altura no corresponde a lo que antes en el otro triángulo era los 21 metros, y tampoco este triángulo tiene la misma forma que el triángulo de desplazamiento. Cuidado con eso, porque todo depende del instante que estemos analizando. Este vector se mantiene constante, este vector va creciendo, y a medida que pasa el tiempo, este ángulo alfa obviamente va a ir cambiando. Entonces, no podemos asumir que este triángulo es directamente como un triángulo proporcional al triángulo que antes habíamos ocupado en esta parte, por ejemplo acá, que era el triángulo de desplazamiento. Por lo tanto, se indica acá que esto era, ¿cierto?, una cantidad o un dibujo de tipo referencial. Y en este caso ahora, nuevamente viene la parte geométrica de calcular, conociendo algunos lados como este. También conocemos este de acá, que en este caso, por ejemplo, es más fácil ocupar. También se podría haber trabajado por el lado de trigonometría, pero este lado no lo conocemos, ocupando, por ejemplo, la ley del coseno, ¿cierto? Velocidad final al cuadrado en este caso es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado, menos 2 veces los dos lados multiplicados por el coseno del ángulo que hay entre ellos, se obtiene cuánto es la velocidad que llega la persona abajo. Ahora, fijarse bien cuando uno ve estos cálculos que tenga sentido, porque la persona salió disparada con 13,1, no hay pérdida, podemos hablar más adelante no hay una resistencia con el aire, vamos a asumir que si va a caer a una altura más baja, va a tener una magnitud de velocidad más grande, en este caso 16,5, nos da el valor de la velocidad con que llega, y el ángulo lo podemos identificar, por ejemplo, el ángulo alfa, que va a corresponder al ángulo que va a estar formando, si hacemos la proyección de esto, este ángulo alfa, ¿cierto?, que se ve acá, si tiro esta línea vertical, va a corresponder a un ángulo que forme con la vertical en este caso, y acá, por ejemplo, aplicando teorema del seno, se obtiene cuál es el ángulo de aproximadamente 43,4 grados, ¿cierto? Obviamente no es el mismo valor de los 30, ni tiene por qué ser exactamente simétrico, sino que este es el ángulo que podemos decir la persona forma con la vertical al momento que va a llegar al punto de los 21 metros desde el punto de lanzamiento, que era el punto, ¿cierto?, que nos interesaba acá. O sea, ese ángulo alfa ahí, fijarse bien dónde está colocado, es el ángulo con la vertical. Entonces, esta es la idea, ¿cierto? Cuando uno trabaja y esta presentación es como un pequeño introducción, resumen, nos indica que hay que manejar bien, ¿cierto?,
siempre les vamos a colocar acá cuáles son los pasos importantes. Tener claro que este es un movimiento que hay que representarlo a través de vectores. También uno puede trabajar las componentes vectoriales, pero recuerden, les vamos a pedir nosotros entender el problema primero calculando, o sea, dibujando, interpretando toda la parte geométrica, y en el álgebra uno puede ocupar también la geometría, ¿cierto? Y ahí hacer el tema de, recuerden que la trigonometría, el seno, coseno, siempre está presente cuando hacemos modelos de cálculos de componentes, por ejemplo, de vectores. Pero tiene que estar bien claro que tenemos que trabajar con estas ecuaciones que aparecían en la lámina anterior, y en base a esto dibujar dos triángulos que son el de desplazamiento y el triángulo de velocidad. Y todo esto aplicarlo en el momento que nos interesa. O sea, la gran, o lo relevante acá, si está bien construido el modelo con los triángulos y se maneja bien la geometría, no deberíamos tener problemas en resolver cualquier simulación o cualquier problema de este tipo. ¿Duda, consulta? Entonces, esa es un poco la primera presentación de este problema que está resuelto en la misma PPT, por lo tanto ahí ustedes lo pueden revisar en detalle. Y ahora, por ejemplo, vamos a dedicar el tiempo, más o menos nos queda como media hora, un poquito más de clase, para mirar, idealmente, espero los dos ejemplos que están acá, y si alcanzo a revisar uno que ya está en el último, o si no, ese lo vamos a dejar para el comienzo de la clase del miércoles. Pero, por ejemplo, acá fíjense que este también es un problema de tipo de modelación, donde podemos nosotros representar esto a través de un modelo geométrico. Entonces, ahora ya el término modelo geométrico se refiere a dibujar triángulos y, en base a esto, identificar las cantidades que sean desconocidas. Por ejemplo, en este problema, me indican que en la barra de un bar un cliente empuja un jarro de cerveza para que lo vuelvan a llenar. Estamos hablando que la barra va a ser habitualmente horizontal, y el jarro pasa de largo, ¿cierto? Desliza sobre la barra y va a caer a una altura, a una distancia de 1,4 metros del borde. Y la altura de la barra me indican que está a una altura de 0,86 metros, ¿cierto? Una altura habitual un poquito menor de un metro. Entonces, la pregunta clave acá, fíjense que en la parte B me están diciendo usa el modelo para determinar la velocidad del jarro al momento de caer al piso. ¿Por qué? Porque varias de las otras cantidades ya las conocemos. Por ejemplo, el desplazamiento ya está indicado, tal como en el problema del disparo de la persona, porque sabemos de dónde se mueve. El momento que interesa acá no es desde cuando empujan la barra, sino, o sea, perdón, el jarro, sino que lo relevante es el momento donde el instante en que el jarro solamente se mueve por efecto de la aceleración de gravedad, y eso ocurre desde el momento que va a separarse del borde de la barra. Conocemos dónde cae porque me indican la distancia y la altura, y la idea es construir el modelo, ¿cierto?, para determinar la velocidad al momento de caer al piso. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que vamos a ocupar en este modelo? Denme un segundo para cargar la imagen. Acá, como siempre, para mí más eficiente, les voy a compartir después por correo esta misma imagen, así que no es necesario que copien, pero las vamos a mirar y vamos a ir explicando el procedimiento. Ok, discúlpenme. Entonces, fíjense, por acá está representado, ¿cierto? Lo primero, cuando tengamos esta situación, tal como en el problemita del humano, ¿cierto? Esto también lo podemos revisar después con el mismo programa con la simulación, vamos a ver qué tan parecido nos da los resultados. Entonces, este es el triángulo que en este caso, o el equivalente al disparo de la bala, de la persona bala, desde del cañón, ¿cierto? Y ahora el desplazamiento de inmediato lo podemos identificar como el vector azul. El momento inicial del problema para nosotros, el t igual 0, como decíamos, la barra viene con una cierta velocidad desde acá, pero interesa el problema una vez que solamente está bajo el efecto de la aceleración de gravedad, y eso ocurre cuando se separa de la barra. Y el desplazamiento ocurre desde este punto, de donde se separa, hasta el momento que va a caer al piso. Y ya conocemos la magnitud
y la dirección, porque tenemos la altura, 0,86 metros, y la distancia horizontal a la cual va a caer 1,4 metros. Por lo tanto, este vector ya conocemos la magnitud. Además tenemos, ¿cierto?, en este desplazamiento los dos valores que son los catetos de un triángulo rectángulo, por lo tanto es bastante simple obtener este valor. Lo que está marcado con esta línea punteada roja y con forma de una curva, en la práctica es la mitad de una parábola, porque está saliendo el disparo justo con una velocidad horizontal. O sea, el primer supuesto acá es que la barra tiene obviamente una dirección horizontal, o sea, no hay problema de hacer como el siguiente, que va a tener un ángulo de caída. Y esta foto es como si tuviéramos dos imágenes del jarro, justo cuando se separa, obviamente no se ven igual los jarros, y el momento en que va a llegar al piso cuando ha pasado un intervalo de tiempo delta t. Por lo tanto, mirando este dibujo, esta representación geométrica, como dos pedacitos, dos momentos de la trayectoria, de inmediato podemos ver que hay dos cantidades desconocidas. La velocidad con que esto sale, cuánto tiempo pasa hasta que llegue al punto de abajo, y también el desplazamiento. Ahora, la pregunta que me están pidiendo es cuál es la velocidad, ¿cierto?, con que este cuerpo va a llegar al final, pero esta velocidad va a depender de la velocidad que teníamos inicialmente y de este intervalo de delta t. Recuerden que el término de velocidad está dado por la velocidad inicial, vectorial, más la aceleración de gravedad multiplicada por el delta de tiempo. Por lo tanto, podemos deducir que no va a ser la misma velocidad sub cero, ni en ángulo ni en magnitud. Entonces, esta sería la primera figura o representación para este problema. Ahora, si nos vamos al detalle, ¿cierto? Esto es una representación, ¿cierto?, de acá el contexto del problema, y acá está dibujado específicamente el triángulo de desplazamiento. Este triángulo tiene este término que va a tener el P sub 0 multiplicado por el delta de tiempo, porque el jarro, si no tuviera aceleración de gravedad, seguiría moviéndose, por ejemplo, con velocidad constante, y durante todo el tiempo va a seguir en la misma dirección, y este vector va a ir creciendo y podría moverse más lejos. Pero lo que le pasa al jarro es que apenas se separa, comienza este vector acá, que está dibujado verticalmente, a tener un valor, por ejemplo, en delta t igual 0, este término, ¿cierto?, no habría nada de desplazamiento, el cuerpo estaría acá, y en el instante delta t, que es cuando llega al piso, va a tener el desplazamiento, la suma de estos dos vectores, delta t, que no lo conocemos, multiplicado por el vector, velocidad inicial, y el término que depende de la aceleración de gravedad hacia abajo, multiplicado por delta t cuadrado partido por 2. O sea, acá tendríamos el primer triángulo de desplazamiento. En este caso es más simple que el disparo de la persona, porque tiene componentes vertical y horizontal, y esto nos queda de inmediato un triángulo rectángulo. Ahora, ¿cómo quedaría el segundo triángulo? Recuerden que el otro paso del modelo es construir el triángulo de velocidad. Ahí teníamos la suma de los dos vectores negros. El vector b sub 0, que es una cantidad constante, que es la velocidad con que el jarro sale de la barra, y el término, que no es constante, sino que va creciendo a medida que pasa el tiempo desde el momento que esto sale, que también tiene dirección vertical, porque es la de la aceleración g, multiplicada por este delta t, que es el momento de interés cuando queremos calcular cuál es la velocidad. Si ustedes observan esto, para cualquier instante previo al que llegue abajo, y por ejemplo probamos con un delta t distinto, más pequeño del que vamos a obtener, claramente este término va creciendo y este vector b va cambiando de dirección. En este momento tiene una dirección, si delta t tiene este tamaño por g y esto b sub 0, lo podemos ver como esto. Ojo, todavía esto es un dibujo cualitativo, pero si delta t es muy chico, este vector rojo va a ser más parecido al b sub 0. ¿Por qué? Porque al comienzo todavía podríamos ver que el movimiento, me refiero a comienzo, un intervalo muy chiquitito desde que cae el jarro, todavía podríamos ver como que el jarro va moviéndose horizontal, y de a poco empieza a aumentar el ángulo, cayendo cada vez más vertical. Si fuera muy grande la altura, por ejemplo, de caída, en vez de los 86 centímetros, esto hubiera caído de un balcón, de una terraza, por ejemplo, a una altura de 10 metros, este término, cuando llega abajo, va a ser bastante más grande, y podríamos decir, mira, que prácticamente el jarro casi cayó vertical abajo.
pero esto ocurre por o el valor de este vector va a depender de cuánto sea este intervalo de tiempo. Y acá viene ya la parte de meterle valores numéricos y calcular las cantidades desconocidas. Por ejemplo, el primer triángulo, lo que decíamos antes en la presentación, el problema del triángulo, que originalmente acá es un triángulo de desplazamiento, ya lo convertimos nosotros a un problema geométrico. Y acá tenemos cantidades conocidas, por ejemplo, el B0 por delta T tiene que ser igual a 1,4. Acá, cuidado, no están puestas las unidades porque claramente sabemos que esto es desplazamiento. B0 por delta T igual a 1,4. Y el término vertical, que es la cantidad 0,86, la altura de la barra, va a corresponder a 5 delta T cuadrado. Y acá ya nos encontramos con que este primer triángulo, si conocemos el desplazamiento, nos permite calcular de inmediato cuánto es el tiempo que demora en caer, bastante pequeño, o sea, por experiencia, si se nos cae algo de una mesa a menos de 1 metro, va a demorar muy poco tiempo en caer, 0,41 segundos, y reemplazando delta T acá, en el valor de B0 delta T, 1,4, se obtiene 3,4 metros por segundo. O sea, hasta ahora tenemos resuelto el problema hasta poder calcular el tiempo que demora en caer y cuál es la velocidad que tiene inicialmente, ¿cierto?, al momento de salir. Pero la pregunta esencial del modelo era ¿con qué velocidad va a llegar el jarro abajo? O sea, en este caso, ¿con qué velocidad va a llegar cuando tengamos el jarro llegando en un tiempo delta T conocido y con B sub 0 ya conocido, cuánto me queda el valor de esta velocidad, que es el momento cuando va a chocar abajo? Y ahí si reemplazamos en el triángulo, ¿cierto?, de velocidad, este término B0 por el B0 3,4 y el delta T por G me queda 10 por 0,41. Ahora este triángulo ya tiene números, ya tiene valores, ¿cierto? Y dibujando acá, con este mismo triángulo, acá no está copiado el triángulo de nuevo, pero está claro que es un triángulo rectángulo, se puede obtener que la magnitud de la velocidad en este caso es 3,4 al cuadrado más 4,1 al cuadrado y nos da un valor aproximado de 5,3 metros por segundo. Y podemos calcular el ángulo que se va a formar acá ocupando la relación de la tangente, por ejemplo, 4,1 dividido por 3,4. Y ahí nos daría aproximadamente un ángulo de 50 grados al momento que llega al piso, y en este caso una velocidad, ¿cierto?, más grande, y es coherente que sea más grande que la velocidad de salida, porque este vector, como decía antes, va cambiando de tamaño en todo momento, el vector velocidad se va convirtiendo en un vector cada vez más vertical y cada vez más grande, porque este lado lo mantiene siempre, pero esta componente vertical es la que va a ir aumentando. O sea, acá uno podría como deducir que siempre en un movimiento de tipo proyectil o parabólico, la componente de la velocidad horizontal, la componente eh, inicial de la velocidad horizontal se va a mantener constante y la componente vertical es la que va a ir cambiando. En este caso, por ejemplo, el movimiento solamente es para abajo, o sea, el cuerpo sale y solamente adquiere velocidad con dirección que se inclina hacia abajo, pero la mayor parte de los movimientos, como el ejemplo anterior del humano ala, la velocidad tiene componentes verticales que va a ir aumentando, por ejemplo, o disminuyendo, o en algún momento no va a tener componente vertical y va a corresponder, por ejemplo, al punto de mayor altura. O sea, si experimentamos cualquier lanzamiento, una pelota, una piedra, si el cuerpo logra llegar a la mayor altura antes de llegar al punto de destino, ya va a venir en bajada cuando haya llegado a ese punto, y en algún momento experimentó esa velocidad que solamente tiene la componente horizontal. Pero como les comentaba siempre, el triángulo es esencial y después ya el trabajo con la parte geométrica. Dudas, consultas, ¿cierto? Recuerden, me interrumpen y vemos cualquier cosa con este primer ejemplo que estábamos. Entonces, veamos un segundo ejemplo, ¿cierto? Este es el primero que estaba propuesto acá, que es el de la barra, ¿cierto? Y ahí estaría el problema ya completamente resuelto. Bueno, acá tenemos otra situación, ¿cierto? Revísenla, veanla en detalle un minuto y ahí la vamos a mostrar también la solución. Déjenme compartirla. No, Profe,
En la última, el V lo había sacado por primero el cuadrado más el segundo al cuadrado, eso. A ver, en el problema de la barra, Sí, o sea, el V, el último. el valor de la velocidad, claro, lo sacamos Sí. por la magnitud de los catetos al cuadrado. Ah, ya. ¿Por qué se puede ocupar? Ahora, cuidado con ese detalle. Ese problema es un caso simple, porque el problema, los dos triángulos tienen forma de triángulo rectángulo, pero no son iguales. Ustedes se fijaron, uno tenía el lado de la velocidad inicial y el g por delta t, y daba 50 grados. Y el otro, si uno viera el desplazamiento, era más grande el desplazamiento horizontal que el vertical. Entonces, cuidado con quedarse con la idea que todos los problemas de movimiento de proyectiles son con triángulo rectángulo, porque al revés, la menor cantidad son así. Solamente un problema que tú hagas un lanzamiento, por ejemplo, horizontal, como el caso de eso. O si yo tomo una piedra y la lanzo, por ejemplo, en dirección con un ángulo cualquiera, no siempre va a llegar a la misma altura que la estoy lanzando. Entonces el desplazamiento también va a tener una componente más o menos horizontal y una componente vertical, pero lo van a formar triángulos rectángulos siempre. Vamos a ver este ejemplo que está puesto acá también porque es distinto al anterior. Acá no nos vamos a encontrar con el caso de la barra que teníamos directo el triángulo con una componente horizontal. Por ejemplo, fíjense que acá ya hay una cosa típica, que una situación también más o menos real. Una moneda, me dicen, puede ser una moneda, una piedra, se mueve sobre el techo de un edificio. Me indican acá el ángulo de inclinación bajo la horizontal. O sea, ahí me están dando ya de inmediato, vamos a asumir obviamente que la moneda desliza por el techo, no se queda pegada en ninguna parte. Supongamos que no hubiera canaleta, la moneda va a caer ahora desde el borde de un edificio. Ahora tengo como información cuál es la rapidez que tiene, de 7 metros por segundo, y los 40 grados me están indicando la dirección. O sea, ya tengo en este modelo un término de velocidad inicial. Y lo que me están dando ahora, y me dicen que cae en la calle a una distancia horizontal de 40 L del borde del muro del edificio. O sea, ahora esta cantidad ya no es conocida. En el problema de la barra era conocida la altura y era conocido dónde caía. Y me indican también la altura a la cual va a caer. O sea, estamos hablando de 14 metros, podríamos referirnos a un techo del equivalente a unos 4 o 5 pisos de un edificio. Por lo tanto, vamos a tener de inmediato ya un tiempo de caída probablemente más grande que el del jarrito del problema anterior. Y nuevamente, fíjense que de ahí para adelante el problema es construir un modelo geométrico, contener las ecuaciones vectoriales y las ecuaciones geométricas. Y la parte B habitualmente es, bueno, ocupe el modelo para calcular dos cantidades: con qué velocidad llega la moneda a la calle. Acá se refiere al vector velocidad, o sea, de partida tiene que ser un ángulo por intuición más inclinado que 40 grados, y además la magnitud tiene que ser más grande. Si partió con 7, después lo vamos a ver cuando veamos los conceptos de energía, por ejemplo, que claramente la moneda va a experimentar un aumento en el tipo de energía cinética porque va a disminuir la potencial, por lo tanto tiene que llegar con mayor rapidez, asumiendo que no hay pérdidas por choque, por roce, y también calcular a qué distancia va a caer esta moneda desde el borde del techo. Entonces, aquí están problemas estos en la presentación, pero lo vamos a mirar nuevamente con imágenes. Entonces, déjenme cargar de nuevo. Ok, bueno, aquí está la última imagen del problema anterior, ¿cierto? Como alguien me había preguntado, 3,4, 4,1, y este valor se obtenía con la raíz de las componentes al cuadrado. Entonces, mirando el otro problema, ¿cierto? Esta imagen también espero mandársela, no sé, no creo que sean tan grandes, tengo que adaptar un poquito algunos archivos, pero deberían verla sin problema. Entonces, fíjense que ahora el problema del edificio, ¿cierto?, de la moneda que cae del techo, está también modelado, en primer lugar, por el triángulo del desplazamiento. Acá los puntos que están marcados en color azul, lo tengo dibujado, obviamente no tiene mucho sentido representar ahí todo el dibujo, ¿cierto?, de la... Tengo un punto inicial, que sería el punto en el cual la moneda se separa del techo. Tenemos este término de velocidad multiplicada por el delta de tiempo,
el término que depende de la velocidad inicial. Acá nos vamos a dar cuenta que no está puesto acá, pero va a aparecer el ángulo de los 40 grados. El negro corresponde a el vector que depende de la aceleración de gravedad por delta t al cuadrado partido por 2, pero fíjense que la trayectoria no es que la moneda se vaya a ir por ahí y por acá, sino que va a caer con un cierto ángulo inicial, y este vector después la trayectoria no está dibujada acá, pero para llegar a este punto debería ser una parábola que va, desde el punto de vista, si miráramos el vector aquí en el espacio real, se movería una parábola por acá. Pero el desplazamiento nuevamente une el punto inicial, B0 por delta t, más G delta t cuadrado medio, y me da el D. Ojo, acá en el dibujo no tiene puesto la flechita, pero al estar representado por la flecha, claramente se entiende que esto es el vector velocidad. Muchas veces no lo colocamos las flechas, pero se entiende que el B0 y el G son las cantidades vectoriales. Bueno, con este modelo, con este puro triángulo todavía no podemos hacer mucho porque no conocemos el valor de D, sabemos la altura, pero no la distancia que cayó, y tampoco tenemos claro el valor, ¿cierto?, sabemos la velocidad sub cero, pero no sabemos el tiempo que ha pasado para la caída. Por lo tanto, el siguiente paso es construir el otro triángulo que corresponde al triángulo de velocidad. Y este triángulo, si ustedes observan, no tiene exactamente la misma forma que el otro. Uno puede llegar a confundirse, que de repente puede ser muy parecido, porque también el término B0 por delta t tiene la misma dirección del término B sub 0. Pero los tamaños son distintos porque esto es una constante, 7 metros por segundo, está dado como valor inicial, o sea, esto mide este lado del triángulo de velocidad. Esta es la velocidad de este vector negro, la velocidad con la cual va a llegar al piso, a la distancia L que se indicaba en el planteamiento del problema, y este término es el que depende de la aceleración de gravedad G, dijimos 10 metros por segundo, al cuadrado, multiplicado por delta t. Ahí me va a quedar el valor de este lado, pero todavía no conocemos en este triángulo ni cuánto es BF, ni cuánto es delta t. Por tanto, hasta acá estaría el modelo construido, pero vienen los pasos de deducir o trabajar con la geometría para resolver las cantidades que en este momento no conocemos. Entonces, fíjense que acá, esta es la parte que hay que ser cuidadoso cuando me indican, por ejemplo, el ángulo. Acá ya estoy llevando el problema al contexto acá con todas las cantidades conocidas. Conocemos 14, que es la altura de caída. Esta es la altura del techo, este es el piso. L corresponde a la distancia, por aquí podríamos decir que estaría el muro del edificio, y la distancia L es la distancia horizontal a la cual va a llegar. Y esto corresponde a los lados del triángulo que mostré en dos imágenes anteriores del triángulo de desplazamiento. B0 por delta t corresponde a 7 por delta t. Los 40 grados, el ángulo de inclinación con la horizontal, acá me dicen 40 grados bajo la horizontal, por lo tanto, desde aquí hacia acá medimos los 40 grados. Y este término es un medio de G, que sería 5, por el delta t al cuadrado. Y ahora, a diferencia del problema de la barra, nos encontramos con un triángulo que ya no es rectángulo, por lo tanto, no es tan simple llegar y ocupar exactamente los lados del triángulo para calcular cantidades y cosas, pero se pueden jugar con los triángulos que tenemos de información. Por ejemplo, sabemos que este cateto de acá, si miráramos un triángulo pequeñito, el triángulo como que se forma entre los 40 grados, este lado del triángulo mide L, podríamos decir que esta hipotenusa, me estoy imaginando un triángulo rectángulo acá entre la roja, esta parte que no tiene dibujo, y este cateto, T por delta T por el coseno de 40 tiene que ser igual a L. ¿Qué significa esto? Que este término de la componente horizontal de la velocidad, recuerden que la componente horizontal era conocida como 7, multiplicado por el coseno de 40 y por el delta t, que es el tiempo que se demora de moverse de aquí hasta llegar abajo, tiene que ser igual a la cantidad desconocida. En este caso todavía no me alcanza con esto, tengo delta t y tengo L como cantidades desconocidas. Pero también sabemos el otro lado del triángulo, que es la
altura de la cual cae, que sería los 14 metros, y en este caso tenemos la ventaja que no me aparece acá el término, en este caso el valor de L desconocido, sino que el 14 ya es conocido, y por ejemplo acá me va a quedar T por delta T 0,40, que sería este pedacito. Recuerden que el G delta T cuadrado medio parte de aquí y llega hasta abajo. Por lo tanto, este término sumado con el T por delta T por 0,40, ambos sumados me tienen que dar los 14 metros. Y acá nuevamente, como en el problema anterior, ya la parte algebraica es la relevante, despejar el valor de delta T, en este caso da más grande que en el problema de la barra, que era 0,40 y tantos segundos. Acá da aproximadamente 1,32 segundos, que sería el tiempo desde acá hasta acá, y el L, que sería la distancia a la cual va a caer desde el borde del muro, va a ser aproximadamente de 7,1 metros. Y esto me indica, por ejemplo, que claramente la moneda es mayor la altura que cae que lo que se mueve horizontalmente, y la explicación fundamental es porque de partida ya tiene una cierta velocidad para abajo. O sea, esta moneda no cayó como el vaso o el jarro de la barra que salió para el lado, sino que ya tenía algo para abajo de velocidad y además tenía una componente horizontal. Por lo tanto, con este tiempo de caída, ¿cierto? Cae como a la mitad de la altura respecto a la que estaba a distancia horizontal en la calle. Y también lo que nos interesa calcular es cuál es la velocidad que tiene. De inmediato nos vamos a dar cuenta que debería ser un ángulo más grande que 40 y un valor más grande que los 7 que tenía originalmente de velocidad. Entonces, conocido el delta T y conocido el valor ¿cierto? Del L, en este caso, en el otro triángulo, que es este que se aparece acá, ahora tenemos el delta T, el 10, y que conocemos de ese triángulo. Ahí me volví a la imagen. En este caso, por ejemplo, vamos a tener 7 del lado del B sub 0, y acá vamos a tener los 13,2, que sería el término multiplicado, en este caso, con el valor de 10 por delta T, 7, 13,2, y acá este ángulo, ahí, este ángulo que aparece acá, ¿por qué lo estoy ocupando? Porque recuerden que el ángulo de salida acá es de 40 grados, y este ángulo, si dibujo una línea en forma paralela a la horizontal, vamos a tener los mismos 40 grados, ¿cierto? Aquí no se entiende muy bien, pero este 130 viene de la suma de la dirección de esto, que es vertical. Disculpen, a veces los dibujos no me quedan muy bien ahí en las pizarras. 13,2. Este ángulo que se forma acá es de 90 grados, más los 40, que es el valor, ¿cierto?, de este ángulo que se formaba acá, que es el mismo que tiene en esta parte. Ese ángulo entonces me va a quedar, y para el triángulo de velocidad, recuerden que dijimos que este lado tiene la misma dirección que en el triángulo de desplazamiento, por el hecho que mantiene la misma dirección de la velocidad inicial, pero solamente es el único lado que va a tener esa misma dirección. Entonces, ahora, ¿qué conocemos de este triángulo? Conocemos los 7, que es la velocidad de salida, los 13,2, que es el valor del G por delta T, 10 por 1,32, y este ángulo de 130. Y al conocer ya este triángulo, desconocemos BF solamente, pero podemos ocupar nuevamente el teorema del coseno, ¿cierto? El triángulo dibujado un poquito mejor. Vamos a tener los 7, los 130 grados, 13,2, y acá, por ejemplo, incluso se puede ocupar, si yo quiero calcular la velocidad y el ángulo que se va a formar con la dirección, en este caso estoy mirándola con la vertical, siempre uno puede, cuando hagan estos modelos, identificar cualquiera de los ángulos, pero indicar bien cuál está calculando. Entonces, lo rojo acá, 7, 130, 13,2, me permite calcular de inmediato cuál es el valor de la velocidad inicial. Nuevamente estoy ocupando teorema del coseno. Recuerden entonces, para estas modelaciones, tener bien claro, siempre anotado ahí, las fórmulas de los teoremas que uno se enreda de repente con el del seno, coseno, y estar bien claro que en este caso lo desconocido es este lado. Por lo tanto, si tengo los dos catetos, o sea, perdón, en este caso
los dos lados del triángulo, y el ángulo entre ellos, de inmediato puedo conocer cuál es el valor de la velocidad. Claramente me da un valor más grande que los 7 que tenía original, y es porque la moneda fue ganando velocidad vertical, que ya tenía, y además mantuvo una componente horizontal que también tenía, que eran las 7 por el ángulo de salida. Y la otra cantidad que no conozco es cuál es el ángulo que forma acá. Y en este caso, por ejemplo, en esta figura, ya me queda más simple calcular, si conozco este ángulo de 130, es proporcional a los 18,5, que sería el valor de la velocidad con que llega al punto final, y el seno de alfa ahora es proporcional a este valor que sería el 7, que también es conocido, y acá nuevamente jugando bien con el cálculo del teorema del seno, ocupando bien nuevamente el valor del ángulo en radianes o en grados, ¿cierto? Depende de ocupar bien en la calculadora, me da, por ejemplo, un ángulo de 17 grados. Y mirando el problema, bueno, es coherente que esto tiene que ser una cantidad, ¿cierto? Si calculáramos, a ver, ahí está bien. El ángulo 17 es el ángulo medido respecto a la vertical, o sea, acá es bastante vertical la moneda. Y podríamos nosotros, por ejemplo, también construir este modelo, y este paso es un paso ya que corresponde a escribir en forma de vectores y de componentes la situación o el movimiento, ¿cierto?, para esta moneda que está cayendo del techo. Por ejemplo, si yo hubiera hecho la modelación con los mismos triángulos, uno podría haber definido un sistema de referencia X e Y en este punto, donde sale, y esto ocurre en tiempo cero, posición cero y igual a cero. Y por ejemplo, si quisiéramos escribir en este momento, cuando ha pasado un delta t, el X estaría en una coordenada L positiva, el Y estaría en una coordenada menos 14, porque está más abajo 14 metros, que conoceríamos también. El ángulo de salida, 40, podríamos haber escrito, por ejemplo, la velocidad como 7 por el coseno de 40. Aquí esto identifica que es la componente en la dirección del eje X. La componente vertical sería 7 por seno de 40, pero sería negativa porque la moneda está saliendo para abajo respecto a la dirección del eje Y. Y si uno quisiera llevar esto a volver como a un modelo, a dos modelos en una dimensión, fíjense que acá tendríamos que escribir ecuaciones para la componente X, por ejemplo, y para la componente Y. La componente en X me quedaría velocidad inicial en la dirección X, multiplicado por t, no tiene aceleración porque recuerden que la aceleración es solamente vertical, y en el término vertical me quedaría velocidad inicial, está partiendo del origen, porque el origen lo puse acá arriba, menos 7 seno de 40 por t, menos 7 cuadrado medio, o sea, menos 5 por t cuadrado, y ahí tendríamos, por ejemplo, las ecuaciones para la posición en cualquier instante de tiempo. Ahora, por ejemplo, uno podría conocer, si sabemos que el delta de tiempo ya fue calculado y era 1,32, uno con esta ecuación podría reemplazar cualquier instante menor a ese y podría saber en qué momento, en qué punto, dónde se va a encontrar la moneda durante el movimiento o la trayectoria. Podríamos conocer, por ejemplo, cuando ha pasado t igual a un segundo a dónde va la moneda, uno tendría que reemplazar y podría identificar qué punto corresponde. Pero esto que está acá es lo que llamamos un poquito, una vez que tenemos el modelo, ¿cierto?, ya pasar a las ecuaciones. Pero siempre les vamos a pedir que resuelvan el problema a través de la modelación con el triángulo. Y por ejemplo, ¿cómo podríamos comprobar en esta última imagen las cantidades que vimos recién? Si yo hubiera escrito estas dos ecuaciones para la posición X e Y, y ya sabemos que delta t era 1,32, que estaba calculado a través del triángulo, se podría reemplazar el 1,32, ¿cierto? Y me da menos 14, y delta t igual 1,32, y por ejemplo el L me hubiera dado 7,1. Incluso uno podría, si hubiera partido con el problema al revés, por ejemplo, sabiendo que en delta t cayó y tiene que estar en la posición menos 14, porque originalmente estaba acá arriba y después está en menos 14, podríamos haber obtenido delta t y después reemplazando el 7,1. O sea, ¿cuál es el objetivo de estas dos últimas imágenes? Que observen que son métodos equivalentes, pero habitualmente nos va a interesar que planteen bien el modelo a través de los triángulos y a través de la geometría
para poder comprobar el funcionamiento, ¿cierto? La modelación que estamos haciendo. Ok, pues estamos casi en el tiempo, entonces, bueno, espero que estos dos ejemplos, ¿por qué los quise ver en detalle hoy día? Porque son un poco distintos los dos, pero tienen gran parte de elementos de modelación y nos va a quedar pendiente un último ejemplo que está, les voy a enviar de nuevo esta presentación porque incluí de inmediato acá un problema que está para el comienzo de la clase del miércoles, pero la idea es que lo vamos a resolver en ese momento y va a quedar pendiente, ¿cierto? Y cualquier duda también recuerden este tema, este viernes va a estar incluido en la tarea y para la próxima semana ya se va a evaluar en el control número 2. Y hay un tercer problema, ¿cierto? De un lanzamiento de un tiro de básquetbol y me indican a dónde se encuentra la altura a la cual tiene que estar, llegar la pelota y cuál es la distancia horizontal. Y acá la idea es construir un modelo. Bueno, fíjense que este problema es más abierto porque hay varias cantidades que no conocemos, pero si me dan una situación real, ¿cierto? Vamos a estimar una altura, vamos a estimar cantidades y ver que sea coherente con la situación que está pasando acá. Y entonces también esta presentación se la envío de nuevo porque este último problema no está incluido en el que está en el aula, parece. El miércoles con ustedes vamos a terminar de realizar este modelo de proyectiles y vamos a partir ya con el movimiento circular, que vamos a dedicarnos más o menos unas dos clases en detalle a ver toda la parte de la cinemática del movimiento circular. Ok,